Me enteré de que mi hijo se había mudado a otro estado de la misma manera en que tiras un chicle usado, durante una llamada rápida, casual, sin peso, como si estuviera anunciando que iba a cambiar de marca de café. Mi nombre es Roberto Méndez, tengo 67 años, y durante 34 años trabajé como supervisor de mantenimiento para Iberia aquí mismo en Madrid. Cada día me levantaba a las 5 de la mañana, me subía a mi viejo Seat Ibiza, el que compré a plazos cuando recién me casé, y salía a revisar las turbinas, los sistemas hidráulicos, todo lo que mantenía esos aviones en el aire. No era un trabajo fácil, amigo, era una responsabilidad enorme. Una pieza mal revisada podía costar vidas. Por eso nunca aflojé, nunca me relajé, y nunca me quejé de las horas extras ni de trabajar los fines de semana. Me casé joven, a los 23, con Carmen Herrera. Era una chica dulce de Sevilla a quien conocí en una fiesta del pueblo. Era maestra de primaria, de esas que enseñaban con verdadera pasión, ¿sabes? Tuvimos 3 hijos, Marcos, que hoy tiene 41, Lucía, que tiene 38, y el menor, Javier, que tiene 35. Crié a los 3 con el sudor de mi frente y dignidad. Nunca les faltó un buen cocido en la mesa, siempre tuvieron cuadernos en sus mochilas y siempre tuvieron medicinas cuando estaban enfermos. Carmen falleció hace 8 años. Fue uno de esos derrames cerebrales repentinos que no avisan. Estaba preparando el café de la mañana cuando se desplomó en el suelo de la cocina. Cuando volví del supermercado, ya se había ido. Enterré a mi amor con mis propias manos temblorosas, y desde entonces la casa ha sido demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pero seguí adelante porque eso es lo que Carmen habría querido. Seguí levantándome temprano, preparando mi café, manteniendo la casa limpia, cuidando el jardín que ella tanto amaba. Y lo más importante, seguí intentando mantener unida a la familia. Llamaba a los hijos cada semana, mandaba mensajes y los invitaba a comer los domingos. Lucía vivía en Barcelona y venía cuando podía. Javier se había mudado a Valencia y estaba un poco perdido en el mapa. Pero Marcos vivía aquí mismo en Madrid, a solo 20 minutos. Vas a entender por qué esta historia me dolió tanto. Pero primero, si estás disfrutando esta historia, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal Cuenta Pendiente. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Hay una nueva historia aquí cada día, y cada una que te cuento, te la cuento con el corazón pesado pero con la conciencia tranquila. De verdad aprecio a cualquiera que se detenga a escuchar. Ahora te voy a contar cómo un hombre que dio su vida por su familia descubrió al final que solo era una carga de la que todos querían deshacerse. Nací en 1958 en un pueblo pequeño llamado Écija, en Sevilla. Mi padre era ferroviario, trabajaba en las viejas líneas de Renfe. Mi madre era costurera, hacía vestidos por encargo para mantener la casa a flote. Cuando mi padre enfermó, tenía problemas pulmonares por todo el humo de las locomotoras. Éramos 5 hermanos y yo era el mayor. Aprendí pronto que la vida no regala nada. Estudié mucho, terminé un curso técnico de mecánica en una escuela estatal. Era buen estudiante, me encantaba entender cómo funcionaban las cosas. Recuerdo desarmar la radio vieja, arreglar las bicicletas de los vecinos y ayudar a mi padre con sus herramientas. Cuando terminé el curso en 1977, conseguí trabajo en un taller mecánico en Sevilla. Ahí conocí a Carmen. Un domingo después de la misa de las 10. Tenía ojos marrones que brillaban cuando sonreía y una manera dulce de hablar que me conquistó de inmediato. Salimos durante 2 años. Ahorré cada céntimo de mi sueldo para llevarla al cine, comprarle helados y hacerle un regalo de cumpleaños. Cuando le propuse matrimonio, había ahorrado suficiente dinero para comprar un anillo sencillo y dar la entrada de una casita pequeña en Madrid. La ciudad estaba en auge por la banca y las aerolíneas, y había más oportunidades de trabajo. Nos casamos en enero de 1981. Carmen se veía hermosa de blanco, con un vestido que su propia madre le había cosido. La fiesta fue sencilla, en el salón parroquial, con tapas, sangría y tarta de boda.
No teníamos dinero para una orquesta, así que un primo tocó la guitarra y cantamos hasta tarde. Fueron los días más felices de mi vida. Pronto conseguí trabajo en Iberia. Empecé como ayudante de mecánico, el escalón más bajo, pero era Iberia, una empresa seria, grande, que pagaba a tiempo y ofrecía buenos beneficios. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses porque todavía no tenía coche y llegaba al hangar a las 7 en punto. Nunca llegué tarde. Nunca. Mi supervisor de entonces, don Antonio, una vez me dijo: «Roberto, eres puntual como un reloj suizo. Eso vale oro aquí». Empecé desde abajo, literalmente. Me arrastraba bajo los aviones para revisar tornillos, limpiaba piezas, organizaba herramientas. Pero observaba todo. Prestaba atención a cómo trabajaban los técnicos más experimentados. Hacía preguntas y estudiaba los manuales durante mi hora de almuerzo. En 6 meses me ascendieron a mecánico junior. En 3 años era mecánico completo. En 10 años era supervisor de mantenimiento. El trabajo era duro y peligroso. Manejaba combustible de aviación, sistemas presurizados y piezas que pesaban toneladas. Vi gente perder dedos en las prensas, sufrir quemaduras químicas y caer de los andamios. Aprendí a ser cauteloso, metódico y exigente. Cuando asumía un trabajo de mantenimiento, revisaba todo 3 veces. Mi equipo se quejaba de que era demasiado meticuloso, demasiado perfeccionista. Pero en 34 años en Iberia, ni un solo avión que pasó por mi supervisión tuvo un accidente por fallo de mantenimiento. Ni uno. Carmen me apoyó en todo. Cuando llegaba a casa agotado, ella ya tenía la cena lista. La ropa estaba lavada, la casa ordenada. Trabajaba todo el día en la escuela y aún así se las arreglaba con todo en casa. Marcos nació en 1984. Lucía en 1987. Y Javier en 1990. Ver crecer a esos niños me daba la fuerza para aguantar cualquier cosa. Hice todo por mis hijos. Compré un terreno más grande y poco a poco, con mi propio sudor, construí 3 habitaciones, una para cada uno. Los fines de semana era albañil, electricista y fontanero. Carmen pintaba las paredes y elegía las cortinas. Los 3 fueron a colegios privados. Trabajé turnos dobles para pagar las matrículas, los materiales y los uniformes. Marcos se licenció en Administración de Empresas, Lucía en Enfermería, Javier en Ingeniería Mecánica. Estaba tan orgulloso cuando los vi con sus togas el día de la graduación. Cuando Marcos se casó con Patricia Lozano en 2010, le regalé un piso totalmente pagado en el barrio de Hortaleza en Madrid. No era enorme, pero era decente y seguro. Pedí un préstamo al banco y lo pagué en 10 años. Carmen se preocupaba por la deuda, pero le dije: «Mujer, mi hijo no puede empezar su vida pagando alquiler. Es nuestra obligación ayudar». Para Lucía, cuando se casó en 2012, también le di la entrada para un piso en Barcelona. Para Javier, que permaneció soltero más tiempo, ahorré dinero en una cuenta aparte. Pero la vida, amigo, tiene sus crueles ironías. Cuanto más daba, menos recibía a cambio. Cuando Carmen murió en 2017, Marcos fue el que menos apareció en el velatorio. Llegó tarde, se fue temprano, diciendo que tenía compromisos de trabajo. Patricia no vino en absoluto. Mandó un mensaje diciendo que tenía migraña. En ese momento me tragué la tristeza y pensé: cada uno lleva el duelo a su manera. Después del entierro, la casa se sintió vacía. Un silencio que dolía en los huesos. Empecé a llamar a los hijos más seguido. Necesitaba oír voces, saber que todavía tenía una familia. Lucía siempre contestaba, charlaba y preguntaba si estaba bien. Javier a veces contestaba, a veces no. Pero Marcos empezó a distanciarse. Las llamadas iban al buzón de voz. Los mensajes tardaban días en ser respondidos. Seguí intentando, invitándolos a comer los domingos, ofreciendo ayuda con lo que necesitaran, mandando dinero cuando sabía que andaban justos.
Pero poco a poco empecé a notar un patrón, solo aparecían cuando necesitaban algo. En 2019 me jubilé. Recibí una carta de agradecimiento de Iberia por mis años de servicio y una fiesta sencilla con mis compañeros. Pensé que tendría más tiempo para la familia, que por fin podría disfrutar de mis nietos. Marcos tenía 2 hijos pequeños, Miguel y Laura. Pero las visitas siguieron siendo escasas. Fue en 2022 cuando descubrí algo que me dejó un nudo en la garganta. La empresa ofrecía un plan médico extendido para jubilados, y como supervisor yo tenía derecho a incluir dependientes directos. Había inscrito a Carmen cuando estaba viva, y después de que falleció, Recursos Humanos me llamó preguntando si quería incluir a alguien más. Pregunté si podía incluir a mi hijo y su familia. Dijeron que sí. Llené los papeles para Marcos, Patricia y los 2 nietos. Nunca se los dije. Pensé que no era necesario. Simplemente lo hice porque era mi hijo y quería que tuvieran seguridad, que pudieran hacerse revisiones, consultas y operaciones sin preocuparse. Era un plan privado de primera que incluso cubría la Clínica Navarra. El tiempo pasó. Las llamadas se volvieron más frías. Las invitaciones eran rechazadas. Cuando venían a comer, lo cual era raro, apenas se quedaban 1 hora. Patricia pasaba todo el rato con el móvil. Marcos hablaba del trabajo y se quejaba de la vida, pero nunca preguntaba cómo estaba yo. Los nietos corrían por la casa, rompían cosas y nadie los regañaba. Yo limpiaba todo después, solo, y sonreía porque al menos había tenido compañía. Empecé a notar cambios sutiles. Marcos había perdido peso. Se veía estresado. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo era acumulación de trabajo. Patricia una vez mencionó que estaban pensando en mudarse, buscando mejores oportunidades. Le dije, si necesitan ayuda, pueden contar conmigo. Ella sonrió pero no contestó. Fue en diciembre de 2024 cuando todo empezó a desmoronarse. Llamé a Marcos invitándolo a pasar la Navidad conmigo. Había comprado un pavó y estaba preparando la casa con decoraciones y todo. Dijo que iban a pasar la Navidad con los padres de Patricia. Sugerí Año Nuevo entonces. Dijo que no, que iban a viajar. Tragué saliva y les deseé felices fiestas. Pasé la Navidad y el Año Nuevo solo. Vi la tele. Me comí el pavó que había preparado. Intenté no llorar. Lucía me llamó desde Barcelona y hablamos 1 hora. Dijo, papá, ojalá pudiera ir, pero los suegros insistieron en que viniéramos aquí. Le dije que estaba bien, que entendía. Pero por dentro el corazón me dolía. Enero de 2025 llegó pesado y caluroso. Decidí hacer un último intento. Llamé a Marcos un miércoles y lo invité a comer el domingo. Dudó, pero dijo que sí. Me animé. Compré todos los mejores ingredientes: cochinillo asado, patatas a lo pobre, croquetas caseras. La comida que a Marcos le encantaba de niño. Limpié toda la casa, puse la mesa con el mantel bueno y flores en el jarrón. El sábado por la mañana fui otra vez al supermercado a comprar refrescos y helado. Cuando volví a casa, sonó el teléfono. Era Marcos. Pensé que llamaba para confirmar la hora. Pero la voz que salió era seca, sin emoción y fría. Oye, papá, pues nos mudamos a otro país la semana pasada. Se nos olvidó decírtelo. Todo fue como muy rápido. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. La bolsa del supermercado se me resbaló de la mano y cayó al suelo. La botella de refresco rodó por los escalones. Me quedé ahí parado, sujetando el teléfono, sin poder creer lo que había oído. ¿Cómo que qué, hijo?, logré preguntar, la voz temblándome. ¿Os habéis mudado? Sí, papá. Surgió una buena oferta de trabajo en Londres. Decidimos rápido y ya estamos aquí. Perdona que no te avisé antes, pero es que todo fue muy rápido. Muy rápido. Como si yo fuera un detalle. Un elemento olvidado en una lista de pendientes.
Como si avisarle a tu propio padre que te mudas a otro país fuera opcional. Desechable. Respiré hondo. Sentí rabia, tristeza y humillación todo a la vez. Pero no iba a darle la satisfacción de verme roto. Muy bien, hijo. Buena suerte con este nuevo capítulo. Mi voz salió firme, pero el pecho me dolía como si me hubieran dado un puñetazo. Luego hablamos, papá. Ya te llamo. Y colgó. Me quedé ahí parado en el pasillo, teléfono en mano, mirando hacia la puerta de la cocina donde el cochinillo estaba marinándose, donde las croquetas esperaban ser terminadas, donde la mesa estaba puesta con amor. Quise llorar. Quise gritar. Quise golpear las paredes. Pero no hice nada de eso. Caminé a la estantería del salón donde guardaba documentos importantes. Agarré una carpeta azul que había guardado meses antes, después de una conversación con la gente de recursos humanos de Iberia. Me senté frente al ordenador, abrí mi correo y escribí un mensaje corto al enlace de la empresa. Adjunté un documento firmado, mi renuncia al plan médico familiar extendido. Le di a enviar y cerré el ordenador. No lo hice por rencor. Lo hice porque estaba cansado. Cansado de que me trataran como si fuera desechable. Cansado de dar sin recibir siquiera una llamada. Cansado de que solo se acordaran de mí cuando necesitaban algo. Marcos y Patricia ni siquiera sabían que era por mí que tenían un plan médico privado. Que sus hijos estaban viendo especialistas de primera. Estaban a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Y no sentí ni un gramo de remordimiento. Después de colgar el teléfono aquel sábado de enero, me senté en el sillón del salón durante horas. La casa estaba en silencio, solo el sonido del reloj de pared que Carmen había heredado de su madre. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo martillaba la realidad en mi cabeza. Se había mudado a otro país y se le olvidó decírmelo. Miré la mesa del comedor puesta con cuidado. El mantel bordado. Los platos que había lavado con esmero. Las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Me levanté despacio, fui a la cocina y miré el cochinillo marinándose en la nevera. Las croquetas listas en la olla. El arroz que había dejado en remojo. Todo preparado con amor. Todo inútil ahora. No lloré en ese momento. La tristeza se había transformado en algo más duro, más frío. Era como si una puerta se hubiera cerrado de golpe dentro de mi pecho. Durante días le di vueltas a aquella conversación. Se nos olvidó decírtelo. Se olvidaron. Como si olvidar a tu propio padre fuera normal, aceptable, sin importancia. Intenté descifrar exactamente cuándo las cosas habían empezado a ir mal. Quizás fue después de que le di el piso a Marcos. Recuerdo que unos meses después de entregarle las llaves, le dijo a Carmen que pensaba que el barrio no era tan bueno, que quería algo más cerca del centro. Carmen se disgustó y me lo contó en privado, pero le dije que lo dejara pasar. Los hijos siempre se quejan, pero en el fondo están agradecidos. ¿Estaba realmente agradecido? Empecé a recordar otras situaciones que había dejado pasar en su momento. Como aquel Día del Padre en 2018, el primero sin Carmen. Había esperado todo el día una visita, una llamada, algo. Marcos me mandó un mensaje a las 11 de la noche. Feliz Día del Padre. Perdona que no pude ir, ha sido un lío aquí. Un lío. Siempre un lío. El lío siempre era más importante que su padre. O mi cumpleaños 65 en 2023. Había mencionado la semana anterior que sería genial si pudiéramos celebrarlo juntos, que iba a hacer una barbacoa. Dijo que lo intentaría. El día de, esperé desde la mañana. Lo llamé a las 3 de la tarde para confirmar. No contestó. A las 6 de la tarde recibí un mensaje, papá, no va a poder ser. Patricia no se encuentra bien. Me comí la barbacoa solo, mirando las sillas vacías alrededor de la mesa. Y aquella vez que Miguel, mi nieto mayor, se lastimó el brazo jugando. Marcos me llamó desesperado, pidiéndome que los recogiera y los llevara a urgencias porque su coche se había averiado. Dejé todo,
Los recogí, los llevé a la clínica Navarra y me quedé esperando hasta que supieron que solo era un golpe leve. Cuando salimos, Patricia apenas me dio las gracias. Marcos murmuró un gracias, papá apresurado, y se quedó pegado al móvil todo el camino a casa. Solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. Pero me lo había tragado todo. Justifiqué cada desaire, cada ausencia, cada frialdad. Tienen sus propias vidas, pensaba. Son adultos, tienen responsabilidades. Seguí convenciéndome de que así eran las cosas, que era normal que los hijos se alejaran. Pero en el fondo, muy en el fondo, dolía. Dolía demasiado. Pasó una semana después de aquella llamada. Intenté mantener mi rutina, levantarme temprano, hacer café, regar las plantas, ver las noticias. Pero todo parecía sin sentido. ¿Para qué mantener limpia esta casa grande si nadie venía a visitarme? ¿Para qué cuidar el jardín si nadie admiraba las flores? ¿Para qué levantarme temprano si no tenía nada que hacer? Fue un jueves por la tarde cuando la bomba realmente explotó. Estaba en la cocina preparando una taza de café cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hola? ¿Es usted el señor Roberto Méndez? Una voz femenina, educada y profesional. Sí, soy yo, respondí. Señor Méndez, le llamo de la clínica Navarra. Llamo porque recibimos una solicitud para programar una cirugía para el señor Marcos Méndez, pero cuando fuimos a confirmar el plan médico, aparece como inactivo. ¿Sabe usted qué pasó? El corazón se me aceleró. Sabía exactamente qué había pasado. La cancelación del plan se había procesado. Sí, señora, respondí, manteniendo la voz firme. El plan fue cancelado porque el beneficiario ya no forma parte de mi cobertura. Entiendo, señor Méndez. Solo que aquí aparece que la cita se hizo 3 semanas antes de la cancelación y la cirugía está programada para dentro de 10 días. Tendré que llamar al paciente e informarle que tendrá que pagar de forma particular o encontrar otro plan. El procedimiento cuesta aproximadamente 15.000 euros. Sentí una punzada en el pecho. Pero no retrocedí. Sí, puede hacer eso, señora. Gracias por la llamada. Y colgué. Me quedé ahí en la cocina, sujetando la taza de café que se había enfriado. Así que eso era. Marcos iba a operarse. Una operación cara. Y ni siquiera me lo había dicho. No había llamado para decir, papá, voy a necesitar una intervención. No había pedido mi opinión, no me había incluido en nada. Pero esperaba que yo pagara la cuenta sin saberlo. 2 horas después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el número de Marcos. Consideré no contestar. Pero contesté. Hola, dije secamente. Papá, ¿qué es eso de que cancelaste nuestro plan de salud? La voz de Marcos era frenética, casi gritando. La clínica acaba de llamar diciendo que mi operación tendrá que pagarse de mi bolsillo o cancelarse. Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. Marcos, ¿sabías que ese plan venía de mí? Pregunté con calma. Silencio al otro lado. Un silencio largo y pesado. ¿Cómo que viene de ti? Preguntó, la voz más baja ahora, confusa. Sí. El plan médico que tú, Patricia y los niños han estado usando durante 3 años es un beneficio de mi jubilación de Iberia. Os incluí a todos como dependientes. Nunca lo supiste. Otro silencio. ¿Nunca te preguntaste cómo tenías un plan tan bueno sin pagar nada? ¿No te pareció raro tener acceso a un hospital privado, cirugías cubiertas y consultas con especialistas sin esperas? ¿Yo? Pensé que era un beneficio de la empresa de Patricia, balbuceó. No lo era. Era yo. Y era gratis para vosotros porque yo pagué. No con dinero, sino con 34 años de mi vida en Iberia. Y elegí compartirlo contigo. Pero papá, ¿por qué lo cancelaste? Necesito esta operación. Es una hernia discal que me está matando del dolor.
Su voz ahora tenía un tono desesperado. Sentí que la rabia subía, caliente y ardiente. ¿Por qué lo cancelé? ¿Me estás preguntando en serio por qué lo cancelé? Papá, no entiendo. Os mudasteis a otro país y se os olvidó decírmelo. Exploté. Simplemente os fuisteis y me tratasteis como si fuera un papel viejo, basura que tira sin pensarlo 2 veces. Papá, fue un accidente. Te lo expliqué. Todo fue muy rápido. ¿Rápido? Casi grité. Tuvisteis tiempo de encontrar un trabajo nuevo, alquilar una casa, mudar los muebles, matricular a los niños en un colegio nuevo, pero ¿no tuvisteis 5 minutos para llamar a vuestro padre y decirle que os ibais? ¿Cuándo me lo ibais a decir, Marcos? ¿Cuándo? ¿Después de que me muriera y leyeras mi esquela en el periódico? El silencio volvió. Yo temblaba de rabia, de dolor, de todo mezclado. Mira, admito que me equivoqué, dijo, cambiando a un tono acusatorio. Pero cancelar el plan así, de golpe, es mezquino. Estás poniendo en riesgo la salud de tus nietos. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Mezquino? ¿Eso es lo que te parece que hice yo? Grité al teléfono. Te di un techo cuando te casaste. Pagué tu carrera. Te ayudé cada vez que lo necesitaste. Te di mi sudor, mi tiempo, mi vida entera. ¿Y tú? Tú apenas me llamabas. Apenas aparecías. Y cuando aparecías, era porque querías algo, ¿verdad, hijo? Sí, era así. Solo te acuerdas de que existo cuando necesitas algo. Y me cansé, Marcos. Me cansé de que me trataran como un cajero automático, como un servicio de favores, como cualquier cosa menos tu padre. Estás exagerando. ¿Exagerando? Solté una risa amarga. El último día del padre me mandaste un mensaje después de medianoche. No apareciste en mi cumpleaños. Elegiste pasar Navidad con tus suegros y ni siquiera me invitaste. Ahora os mudáis a otro país y se os olvida decírmelo. ¿Y crees que estoy exagerando? Papá, tengo mi vida, mis cosas, y no. Lo corté. ¿No merezco un mínimo de consideración, de respeto? ¿Solo soy un banco del que retiras favores cuando los necesitas? ¿Eso es? No es eso. ¿Entonces qué es, Marcos? Explícamelo. Explícame por qué me tratas así. Explícame por qué ni siquiera merezco una llamada diciéndome que te vas. Silencio de nuevo. Un silencio que lo decía todo. Papá, mira, empezó, la voz apenas un susurro ahora. De verdad necesitamos ese plan. La operación es importante. No tengo 15.000 euros. Por favor, reconsidera esto. Por favor. Había dicho por favor. Pero no era un hijo pidiéndole a su padre. Era alguien que había sido pillado por sorpresa y tenía miedo de perder un beneficio. Marcos, dije, cansado ya, la rabia dando paso a una tristeza profunda, no me lo estás pidiendo como hijo. Me lo estás pidiendo porque lo necesitas. Y sabes la diferencia. Un hijo pide con cariño, con respeto, con consideración. Tú estás pidiendo porque te conviene. Cuando os mudasteis, podríais haberme incluido en vuestros planes. Podríais habérmelo dicho con tiempo. Podríais haberme invitado a ayudar con la mudanza. Podríais haberme tenido en cuenta. Pero no lo hicisteis. Me dejasteis fuera. Así que yo os dejo fuera a vosotros ahora. ¿Lo estás haciendo por venganza? Preguntó, la rabia volviendo a su voz. No es venganza, Marcos. Es consecuencia. Consecuencia de tus decisiones. Consecuencia de tratarme como desechable. Papá, los niños. Los niños seguirán teniendo atención en la seguridad social, como millones de españoles. Pero, lo interrumpí, no es lo ideal, pero no se van a morir por eso. Y tú tendrás que encontrar la manera. Como todo el mundo. Yo encontré la manera de todo en mi vida sin que nadie viniera a rescatarme. Tú también puedes. No puedo creer que me estés haciendo esto,
dijo incrédulo. Yo tampoco podía creerlo cuando me llamaste para decirme que os habíais mudado a otro país y se os había olvidado decírmelo, respondí. Ahora estamos en paz. Y colgué. Me quedé ahí, teléfono en mano, el cuerpo temblándome. Había explotado. Había gritado. Había soltado todo lo que llevaba embotellado durante años. ¿Y sabes qué sentí? No fue remordimiento. Fue alivio. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, Patricia me llamó. Casi no contesté. Pero contesté. Señor Méndez, tiene que reconsiderar esta decisión. Empezó sin siquiera decir hola ni preguntar cómo estaba. Marcos está sufriendo muchísimo con este disco. Necesita la operación. Patricia, esto es entre mi hijo y yo, respondí. Pero nos está haciendo daño a todos. Los niños tienen citas programadas. Yo tengo un tratamiento de conducto reservado. Dependíamos de ese plan. Alzó la voz. ¿Dependíais? Acababa de confirmar todo. Dependíais de algo que ni siquiera sabíais que yo os proporcionaba, dije. Lo usasteis sin gratitud, sin siquiera saber quién lo proporcionaba. Y ahora venís a reclamar. ¿Estás obligado a ayudar a tus nietos? Gritó. No estoy obligado a nada, respondí con firmeza. Elegí ayudar porque quería. Y ahora elijo dejar de hacerlo. Así de simple. Eres un egoísta. Un viejo amargado que está haciendo un berrinche porque su hijo se fue a vivir su vida. Eso dolió. Dolió más de lo que esperaba. Pero no cedí. Si piensas eso, entonces es mejor que no tengamos esta conversación, dije. Que os vaya bien en Londres. Y colgué otra vez. Esa noche no pude dormir. Me pregunté si había hecho lo correcto. Si no había sido demasiado extremo. Si no estaba siendo el viejo amargado que Patricia dijo que era. Pero entonces recordé la cena que había preparado. Las llamadas sin respuesta. Los cumpleaños olvidados. El velatorio de Carmen donde Marcos apenas se quedó. Y sobre todo, recordé aquella llamada. Nos mudamos a otro país la semana pasada. Se nos olvidó decírtelo. Se les olvidó decírmelo. No. No había exagerado. Simplemente había dejado de aceptar migajas. Había dejado de permitir que me trataran como desechable. La semana siguiente recibí un mensaje de Lucía. Estaba preocupada. Dijo que Marcos la había llamado llorando, diciendo que yo lo había abandonado. ¿Abandonado? Como si yo fuera el villano de la historia. Llamé a Lucía y ella contestó al primer tono. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó, la voz preocupada. Le conté todo. Desde la mudanza sin aviso hasta el plan médico cancelado. Le hablé de los años de negligencia, de las ausencias, de que solo se acordaran de mí cuando necesitaban algo. Se lo conté con la voz temblorosa. Pero no lloré. Cuando terminé, ella estuvo callada un momento. «Papá», dijo finalmente, «no sabía que te sintieras así». Nadie lo sabía, hija. Porque me lo tragué todo. Pero llegó un momento en que ya no pude más. ¿Y lo del plan de salud? No sabía que venía de ti. Nadie lo sabía porque no pensé que hiciera falta decirlo. Pensé que hacer era suficiente. Pero parece que no lo era. Mi voz salió cansada. «Papá, mira, entiendo tu dolor, pero Marcos de verdad necesita esa operación. ¿No hay manera de reconsiderarlo?» «No, Lucía. No se trata de la operación. Se trata de respeto. Se trata de consideración. Se trata de que me traten como padre y no como banco de favores». Ella suspiró. «Lo sé, papá. Y Marcos se equivocó. Pero cancelar el plan así de repente». «¿De repente?», la interrumpí. Fue después de años de acumulación. Fue la gota que colmó el vaso. Y si necesita la operación, tendrá que encontrar la manera. Yo encontré la manera de todo en mi vida sin que nadie viniera a rescatarme.
Él también puede. Colgamos poco después. Lucía dijo que entendía, pero que iba a intentar hablar con Marcos para ver si me llamaba y se disculpaba de verdad. Pero no llamó. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio absoluto. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Era como si hubiera dejado de existir otra vez. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más dura de todas. No me echaban de menos a mí. Echaban de menos lo que yo podía hacer por ellos. Echaban de menos el plan médico, los favores, la ayuda económica. Pero no me echaban de menos a mí, Roberto, su padre, su abuelo. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, también fue liberador. Fue un martes de febrero cuando todo cambió de nuevo. Estaba en el patio regando las plantas. Mi vecino de más de 20 años, don Mario Ramos, también jubilado de Iberia, se acercó. Tenía una expresión extraña en la cara. «Roberto, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó. «Claro, don Mario, pasa». «Te preparo un café», respondí. Nos sentamos en el porche. Parecía incómodo, dándole vueltas a la taza sin beber. «Roberto, tengo que decirte algo», empezó. «Pero no sé si debería». «Diga lo que tenga que decir, don Mario. Aquí nadie es de cristal». Respiró hondo. «La semana pasada estaba en la panadería del centro cuando vi a tu hijo Marcos. No sabía que todavía vivía aquí en la ciudad». El corazón se me encogió. «No vive aquí, don Mario. Se mudó a Londres». «Bueno, pues debía estar de visita entonces». Estaba con su mujer Patricia y los dos hablaban muy alto, discutiendo en la cola. No quería escuchar, pero estaban hablando demasiado fuerte. «¿Y de qué hablaban?», pregunté, ya imaginándomelo. «Roberto, estaban hablando de ti», dijo bajando la voz como si alguien pudiera oír. «Patricia estaba diciendo que eras un viejo terco que estaba haciendo una rabieta por una tontería, y que ahora iban a tener que pagar la operación de su bolsillo por tu orgullo herido. Marcos estaba de acuerdo con ella. Dijo que siempre había sido cabezota, que no valía la pena intentar hablar contigo porque guardas rencor». Las palabras de don Mario me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero continuó. Y luego Patricia dijo algo que me dejó muy incómodo. Dijo: «Déjalo solo en esa casa grande. Cuando se haga más mayor y necesite ayuda, ya veremos qué hacemos. Por ahora lo ignoramos hasta que se dé cuenta de que se equivocó». Me quedé callado. Don Mario me miró con lástima. «Roberto, lo siento. Lo escuché y vine a decírtelo porque creo que mereces saber lo que están diciendo a tus espaldas». «Gracias, don Mario», logré decir. «Aprecio la consideración». Después de que se fue, me quedé en el porche durante horas. Así que eso era. No se habían mudado a Londres. Seguían aquí, en mi ciudad, probablemente arreglando detalles de la mudanza. Y no habían venido a verme, ni siquiera habían pensado en saludar. Y encima estaban hablando mal de mí en público, llamándome terco, cabezota, rencoroso. Diciendo que me iban a dejar solo hasta que me diera cuenta de que estaba equivocado. ¿Pero quién estaba equivocado al final? Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era claridad. Claridad absoluta de que había tomado la decisión correcta. Y más claridad aún de que necesitaba protegerme de verdad. Recordé algo que el abogado de enlace de Iberia, el señor García, me había dicho cuando fui a firmar los papeles de la cancelación del plan. Me había dado su contacto personal y me dijo: «Roberto, si necesitas alguna orientación sobre asuntos familiares o financieros, llámame. Trabajé contigo durante años y te respeto profundamente. No dejes que nadie te pise». Al día siguiente llamé al señor García. Hice una cita en su despacho. Cuando llegué, me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. «Roberto, qué alegría verte. Siéntate». «¿Un café?», ofreció. «Acepto, señor García», respondí.
Me senté en la silla frente a su escritorio. Después de que llegó el café, fui directo al grano. Le conté todo. La mudanza sin aviso. Las llamadas exigiendo pago. La cancelación del plan. La conversación que don Mario había escuchado en la panadería. El señor García escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Roberto, voy a ser honesto contigo, dijo cuando terminé. Desafortunadamente, historias como la tuya son más comunes de lo que podrías pensar. Hijos que se distancian de sus padres después de crecer, que solo aparecen cuando necesitan algo y que encima se sienten con derecho a quejarse cuando su padre se cansa de ser explotado. Señor García, no quiero venganza, expliqué. Pero quiero protegerme. Quiero la seguridad de que en el futuro, si me enfermo o necesito ayuda, no puedan internarme en algún sitio en contra de mi voluntad ni tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Asintió. Entiendo perfectamente. Y tienes razón en pensar en esto ahora, mientras estás lúcido y capaz. Voy a sugerirte algunas cosas. Abrió un cajón y sacó unos papeles. Primero, vamos a crear un poder notarial específico nombrando a alguien de tu confianza para tomar decisiones médicas y financieras por ti si quedas incapacitado. Puede ser Lucía, ya que por lo que me cuentas es la hija que mantiene el contacto y te respeta. Puede ser ella, asentí. Segundo, vamos a redactar un testamento dejando claro cómo quieres que se dividan tus bienes. Tienes derecho a excluir a Marcos de la herencia, aunque hay una legítima que por ley le corresponde. Pero puedes establecer explícitamente que su parte será la legítima y nada más. El resto puedes dividirlo entre Lucía, Javier e incluso destinar una parte a caridad si lo deseas. Quiero hacerlo, dije decidido. Tercero, vamos a registrar una declaración ante notario donde expresamente declares que estás en plena posesión de tus facultades mentales, que tomaste estas decisiones de forma consciente y libre, y que cualquier intento futuro de cuestionarlo usando el argumento de que estaba senil será fácilmente refutado. Perfecto, asentí. Pasamos toda la tarde arreglando eso. El señor García fue muy paciente, explicándome cada documento, cada cláusula. Cuando salí de su despacho, ya estaba oscureciendo. Pero me sentía más tranquilo, más protegido y más en control de mi propia vida. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió una semana después. Había ido al banco a resolver unos asuntos cuando me encontré con doña Celia Herrera, una vieja compañera de Carmen que también era maestra. Me abrazó con el tipo de cariño que recibes de alguien que te conoce desde hace años. Roberto, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?, preguntó sonriendo. Ahí vamos, doña Celia. ¿Y usted? Pues tirando. Pero déjame contarte algo. Bajó la voz mirando alrededor. La semana pasada vi a tu hijo Marcos en el supermercado. Me acerqué a saludar, a preguntar cómo estaba y esas cosas. ¿Y sabes qué me dijo? Se me encogió el estómago otra vez. ¿Qué le dijo? Me dijo que te estabas volviendo muy olvidadizo, que estaba preocupado por tu salud mental, que habías confundido unos documentos y cancelado cosas importantes sin motivo. Me miró a los ojos. Roberto, está difundiendo rumores de que tienes problemas cognitivos. Sentí que la sangre me hervía. Doña Celia, mi mente está más lúcida que nunca, dije controlando la rabia. Lo que cancelé fue el plan médico que ellos estaban usando y ni siquiera sabían que venía de mí. Lo cancelé porque quise, porque me cansé de que me usaran. Me imaginé que era algo así, dijo apretándome la mano. Por eso vine a decírtelo. Porque si está diciendo eso por ahí, está intentando construir una narrativa para desacreditarte. Y necesitas protegerte, Roberto. Agradecí a doña Celia y salí del banco con la cabeza palpitando. Así que eso era. Marcos estaba tratando de pintarme como un viejo senil para invalidar mis decisiones. Probablemente para intentar revertir la cancelación del plan o para preparar el terreno para más adelante cuestionar todo lo que yo hiciera. Pero no contaba con una cosa. Acababa de registrar ante notario que estaba en plena posesión de mis facultades mentales.
Y tenía testigos de sobra para confirmarlo. Inmediatamente llamé al señor García y le conté lo que acababa de descubrir. Roberto, eso se llama alienación parental inversa, explicó. Está tratando de crear una narrativa de que ya no eres capaz de tomar tus propias decisiones. Es una táctica común en casos de disputas familiares por herencias o beneficios. Pero tranquilo. Con los documentos que registramos la semana pasada, cualquier intento suyo de que te declaren incapacitado se vendrá abajo. Señor García, dije, quiero hacer una cosa más. Quiero presentar una denuncia en la policía por difamación. Está difundiendo mentiras sobre mi salud mental y eso está dañando mi reputación. Podemos hacerlo, asintió. Redactaré un documento y tú irás a la comisaría a presentar la denuncia. No pasará nada penal, pero quedará registrado. Y si continúa, podemos presentar una demanda. Hice exactamente eso. Al día siguiente fui a la comisaría con el señor García. Llevé a don Mario y a doña Celia como testigos de lo que Marcos estaba diciendo por ahí. Y presenté la denuncia. El agente fue muy atento, lo apuntó todo y me dio una copia del atestado. Señor Méndez, dijo, está haciendo lo correcto al protegerse. Desgraciadamente, los casos de hijos que difaman a sus padres para intentar ganar control de sus bienes son más comunes de lo que deberían. Cuando salí de la comisaría, me sentí empoderado. No era el poder de la venganza. Era el poder de alguien que retoma el control de su propia vida. Pero la verdadera justicia, la que estaba esperando, llegó de una manera que no había imaginado. 2 semanas después recibí una llamada de Lucía. Estaba agitada. Papá, no vas a creer lo que pasó, dijo. ¿Qué pasa, hija? Marcos intentó pedir un préstamo usando tu número de la Seguridad Social como aval, diciendo que tú lo habías autorizado. El banco me llamó porque tenían mi contacto como referencia familiar y les pareció sospechoso. Cuando comprobé, descubrí que no era la primera vez. Ya había intentado en otros 2 bancos. Sentí que el cuerpo se me congelaba y calentaba al mismo tiempo. ¿Intentó pedir un préstamo a mi nombre?, pregunté incrédulo. Sí, papá. ¿Y hay más? Llamé a Javier y se lo conté. Javier investigó y descubrió que Marcos también intentó transferir la propiedad del piso donde vive, el que tú le diste, a su nombre sin tu conocimiento. Falsificó un poder notarial. Eso es un delito, dije, la voz temblándome de rabia. ¿Lo es, papá? Y Javier ya ha contratado un abogado. Vamos a denunciarlo. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante largos minutos. Así que había llegado a este punto. Mi hijo estaba tratando de robarme. Estaba tratando de usar mi número de la Seguridad Social, falsificar documentos y quedarse con lo que era mío. Pero había subestimado una cosa. Yo ya no era el padre ingenuo que se tragaba todo callado. Me había preparado. Me había protegido. Volví a llamar al señor García. Él ya estaba al tanto de la situación porque Javier lo había contactado también. Roberto, esto es fraude y falsificación de documentos, dijo. Muy grave. Vamos a presentar una denuncia penal. Marcos puede enfrentarse a cargos criminales por esto. Quiero que se enfrente a ellos, dije con firmeza. No es por rencor. Es porque necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Que no puede simplemente usar a la gente y pensar que no pasará nada. Presentamos la denuncia penal ese mismo día. El proceso fue rápido porque las pruebas eran claras. Intento de préstamo fraudulento. Poder notarial falso. Todo estaba documentado. El banco tenía registros. El notario tenía copias de los documentos falsificados. Una semana después, Marcos fue citado a declarar. Llamó a Lucía desesperado, llorando, diciendo que lo había hecho porque tenía deudas, que necesitaba la operación y no sabía qué hacer. Lucía fue dura. Marcos, cruzaste la línea. Papá te lo dio todo y tú no solo lo tiraste por la borda, sino que también intentaste robarle. Esta vez no te voy a defender.
Javier dijo lo mismo. Cuando llegó el día de la vista, yo estaba allí. Marcos evitó mi mirada todo el tiempo. Estaba más delgado, con ojeras y el pelo revuelto. Parecía que había envejecido 10 años en 2 meses. El juez escuchó ambas partes, analizó las pruebas y fue categórico. Señor Méndez, las pruebas son claras e incuestionables. Usted intentó cometer fraude contra su propio padre. Falsificó documentos. Y también difundió declaraciones difamatorias sobre su salud mental para intentar desacreditarlo. Esto es grave. Muy grave. La sentencia fue dura. Marcos fue condenado a servicios comunitarios, a pagar una multa y se le prohibió acercarse a mí o intentar cualquier contacto durante 2 años. Además, todos mis bienes fueron oficialmente protegidos con una cláusula que impedía cualquier transferencia sin mi autorización personal presencial ante notario. Cuando salí del juzgado, me sentía agotado. Pero también sentía paz. Lucía me abrazó en el aparcamiento. «Papá, lo siento muchísimo por todo esto», dijo llorando. «Nunca imaginé que Marcos fuera capaz de algo así». «Yo tampoco, hija», respondí abrazándola. «Pero se acabó. Ahora puedo vivir en paz». Hoy, cuando miro hacia atrás y veo todo lo que pasó, no siento rabia. Y no siento remordimiento. Siento una paz que no había tenido en años. Una paz que viene de saber que tomé las decisiones correctas, que me mantuve firme y que no dejé que me pisotearan. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado duro, que cancelar el plan médico fue cruel, que denunciar a mi propio hijo fue venganza. Pero quien piense eso no ha vivido lo que yo viví. No ha sentido el dolor de ser olvidado por el hijo que criaste con todo tu amor. No ha pasado por la humillación de descubrir que solo te recordaban cuando necesitaban algo. No ha tenido que tragarse años y años de abandono, ausencia y frialdad. No lo hice para hacer daño a Marcos. Lo hice para protegerme. Para recuperar mi dignidad. Para demostrar que yo también tenía límites. Que yo también merecía respeto. Que no era un banco de favores ambulante. Y lo más importante, lo hice para enseñar una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias. En los meses siguientes a aquella sentencia, muchas cosas cambiaron en mi vida. El primer cambio fue interno. Dejé de esperar. Dejé de revisar el móvil esperando una llamada que nunca llegaba. Dejé de preparar grandes comidas de domingo esperando que alguien apareciera. Dejé de sentirme culpable por querer que me trataran con un mínimo de consideración. El segundo cambio fue práctico. Vendí la casa grande donde vivía. Esa casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me recordaba a Carmen, a los niños corriendo por los pasillos cuando eran pequeños, a las barbacoas de fin de semana. Pero también me recordaba la soledad, las comidas preparadas sin comer y las expectativas frustradas. La vendí por un buen precio y compré un piso más pequeño, más moderno, en un edificio con portero las 24 horas y zona comunitaria. Fue la mejor decisión que tomé. El piso era del tamaño justo para mí. 2 habitaciones, una para visitas que de verdad quisieran venir. Un balcón con vistas al parque. Menos espacio que limpiar, menos gastos que pagar, menos soledad haciendo eco en las paredes vacías. Lucía me ayudó con la mudanza. Ella y su marido subieron desde Barcelona a pasar el fin de semana. Cargaron el camión con mis cosas, me ayudaron a desmontar muebles y empaquetar todo. Al final del día, cuando todo estaba en el piso nuevo, nos sentamos en el balcón con una cerveza fría y ella me dijo: «Papá, estoy orgullosa de ti. Mucha gente en tu situación se habría quedado ahí lamentándose, sufriendo, culpándose. Pero tú tomaste las riendas de tu vida. Eso es admirable». Esas palabras me calentaron el corazón de una manera que no puedo explicar. Porque eso era lo que necesitaba oír. No compasión. No lástima. Sino reconocimiento. Reconocimiento de que había hecho lo correcto. Javier también empezó a acercarse más. Llamaba cada semana,
mandaba mensajes, preguntaba cómo estaba. Descubrí que él también había sido víctima del abandono de Marcos a lo largo de los años. Había sido criticado, comparado y menospreciado. Y cuando vio el valor que tuve para defenderme, él también decidió cortar lazos con su hermano. «Papá, pasé años intentando llevarme bien con Marcos», me dijo en una de esas llamadas. Pensando que yo era el problema, que no era lo suficientemente bueno. Pero cuando vi lo que te hizo a ti, me di cuenta de que el problema nunca fui yo. Era él. Lucía, Javier y yo formamos una nueva dinámica familiar. Una basada en respeto mutuo, consideración y presencia real, no solo nominal. Me visitan regularmente. No porque se sientan obligados, sino porque quieren. Me llaman para charlar, no para pedir favores. Me incluyen en sus planes, sus decisiones y sus vidas. ¿Y Marcos? Bueno, Marcos desapareció del mapa. Después de la sentencia, volvió a Londres. Intentó llamarme una vez unos meses después, pero no contesté. Mandó un mensaje disculpándose, diciendo que se había equivocado, que quería hablar. Pero era demasiado tarde. Había cerrado esa puerta y tirado la llave. No era falta de amor. Era exceso de autoprotección. Lucía me contó después que Marcos y Patricia se habían divorciado. Parece que el estrés de todo, la operación que tuvo que hacerse por la seguridad social, las deudas acumuladas, el proceso judicial, había destruido su matrimonio. Él vivía solo en un piso pequeño, viendo a sus hijos solo los fines de semana. Cuando oí eso, no sentí placer. Y no sentí victoria. Solo sentí una tristeza fugaz. Como ver las ruinas de algo que una vez fue hermoso pero que ya no puede reconstruirse. Hoy, a los 67, sigo viviendo una vida tranquila. Me levanto temprano todavía, porque mi cuerpo está acostumbrado a décadas de rutina. Preparo mi café, leo el periódico y bajo a la sala comunitaria del edificio donde algunos otros jubilados juegan al dominó cada mañana. Hice nuevos amigos. Don Gerardo, que fue piloto comercial. Doña Rosa, que fue enfermera en la Clínica Navarra. Y don Antonio, que trabajó en SEAT en Barcelona. Charlamos, reímos, jugamos, nos quejamos de la política y hablamos de fútbol. Es sencillo, ligero y agradable. 2 veces al mes viene Lucía a visitarme con sus hijos. Mis nietos me conocen, me abrazan y me llaman abuelo con cariño genuino. Hacemos galletas juntos, vemos películas y hablamos de su colegio. Es el tipo de relación que ojalá hubiera podido tener con Miguel y Laura, los hijos de Marcos. Pero no puedes forzar lo que no existe. Javier viene a visitarme cuando tiene un puente largo. Vamos a pescar al embalse de Santillana, algo que no había hecho desde que él era niño. Nos sentamos a la orilla con las cañas en el agua y hablamos de todo, la vida, las decisiones, los arrepentimientos. Siempre me agradece por ser un ejemplo de fortaleza. Y yo le agradezco por quedarse a mi lado cuando más lo necesité. Económicamente estoy bien. Mi jubilación de Iberia es buena. El dinero de la venta de la casa está invertido y me da unos ingresos cómodos. No necesito mucho. Mis necesidades son sencillas. Y lo mejor de todo, ya no tengo a nadie drenándome, usándome o explotándome. Hay días en que miro fotos viejas de Marcos de niño, sonriendo en mis brazos y siento una punzada en el pecho. Pienso en qué podría haber sido diferente. Si debería haber sido más estricto cuando era joven. Si debería haber exigido más gratitud. Si debería haber cortado el cordón antes. Pero luego recuerdo que criar hijos no viene con manual de instrucciones. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Y si el resultado no es lo que esperabas, no es necesariamente tu culpa. A veces la gente me pregunta si no lo echo de menos. Si no pienso en perdonar, en darle otra oportunidad. Y contesto con honestidad. Sí. Lo perdoné. Lo perdoné porque guardar rencor solo me hacía daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa abrir la puerta de nuevo para que me vuelvan a pisotear. Perdonar significa aceptar lo que pasó,
Aprender de ello y seguir adelante. Protegido. Aprendí que el amor de un padre no puede ser tan incondicional que te convierta en un felpudo. Que el respeto es una calle de doble sentido. Y que la familia no es cuestión de la misma sangre, sino de quien está presente, quien se preocupa y quien es considerado. Lucía y Javier son mi familia. Mis amigos del edificio son mi familia. Don Mario, que me avisó de la conversación en la panadería, es más familia que muchos parientes de sangre. Y aprendí, lo más importante, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no y nunca es demasiado tarde para levantarte y exigir el respeto que mereces. Me alegro mucho de que estés aquí y de haber podido compartir mi historia contigo. Si te ha gustado, demuéstramelo dándole al me gusta y suscribiéndote a mi canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde están viendo todas estas personas maravillosas. Si quisieras apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora 2 de mis historias más populares aparecerán en la pantalla para que puedas elegir qué ver a continuación.